Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludamos a todos ustedes que están en la sintonía de la 91.5. Bienvenidos a todos. Felices, contentos de estar un programa más, un comienzo de semana más y esta última semanita entera de marzo para compartir con ustedes. Día lluvioso, que es un poquito lluvioso, no sé si estuvo lloviendo, estábamos acá adentro, pero bueno, no sé, creo que es solamente el día de hoy, ¿eh? Y bueno, y ya está con nosotros de regreso el gran Andresito, que siempre va a tener como 80 años, pero le vamos a decir Andresito. ¿Cómo anda, Andresito? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que le va? ¿Qué Oscar Vila dice en vuestro corazón? Aquí estamos, escuchando su apertura aquí. Escuchó la apertura, bien, sabe, el viernes estrenamos nueva apertura, podemos decir que arrancamos oficialmente la temporada 8 de Falta 1, octava temporada, increíble, Y bueno, como hacemos todos los días, vamos a ver cómo está el mundo con titulares de los portales más importantes de aquí de Uruguay y también del mundo y de portales que quizás en otros lugares ustedes no se enterarían, noticias de otro estilo, por decir una manera, que obviamente para el gran público o los grandes medios no visualiza, pero nosotros sí. Es por eso que vamos a hablar de todo eso. Hoy, bueno, entramos a Montevideo Portal y habla, bueno, de que filman a una maestra agrediendo a un niño de 4 años. La verdad, no entiendo si o sea, vos podés trabajar con niños, ¿no? Nadie dice que no, pero si ya se te fastidia o algo, yo no sé qué haría en este caso. El hecho se dio en una escuela de Colón. Obviamente los padres han hecho los reclamos y a las autoridades están reclamando respuesta. No, muy fuerte. Después, bueno, hubo un accidente en Estados Unidos. Un avión se llevó puesto un bombero, un camión bombero también, ¿no? Y ya está el caótico audio de la torre de control. También el estado fronterizo brasileño que con Uruguay, que debe ser estado el Río Grande do Sur, que emitió alerta roja meteorológica para su estado, y obviamente eso nos puede llegar a nosotros, o por lo menos para el lado del norte del país. Dice gran peligro. Bueno, ya hay otros titulares que lo vamos a ver también en el Observador. Hoy está también en boga de todos la reforma del transporte, que la postergan una reunión clave para definir si se construye o no un túnel en el 18 de julio. Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados sin Naita Hernández y con el regreso de Nicolás de la Cruz. Vamos a ver si entramos a Twitter, a ver si ya está subida, para que ustedes también la tengan. Ya tenemos varios regresos. Como por ejemplo el del nene Muslera. Acá está la lista para la fecha FIFA. Los 3 arqueros son Sergio Roget, Santiago Mele y Fernando Muslera. Después está de defensa Gustavo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, Josema Jiménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerés y Matías Viña. Y mediocampo, Manu Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Fede Valverde, Nicolás de la Cruz, Facundo Pelistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maxi Araujo, Brian Rodríguez, el regreso también de Agustín Canovio, Joyan de Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viña y Darwin Núñez. Estos son los partidos para Inglaterra y Argelia. Con Inglaterra jugamos en Wembley el próximo viernes. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué nos depara, ojalá. Después, tengo aquí otros titulares que vamos a estar compartiendo con ustedes. Opa, mirá, no sabía. Bueno, en el país Uruguay, dice la foto viral de Enzo Boricnik junto a Lali y Peter Lanzani que revolucionó las redes.
También hoy fue presentado como DT de Nacional a Jorge Baba. Invitamos al Diente a que sea el jugador que todos esperamos. Bueno, y obviamente otra de las cosas que están sucediendo es que Donald Trump ha pedido 5 días para conversar con Irán a ver si cae el precio del petróleo. Gracias a Dios Uruguay no está siendo impactado fuertemente porque bueno, ya casi el 98% de la energía de Uruguay es renovable. Yo me imagino lo que puede ser esto, si bien no podemos tampoco aventurarnos y decir, bueno, acá no pasa nada, y sí influye porque todo se va a encarecer, porque esos estrechos que hay, bueno, pueden complicar. Es increíble cómo las decisiones de 2 o 3 tipos pueden complicar al mundo, ¿no? O por ejemplo, la otra vez vi, hay una periodista o alguien que hace buenos informes que lo sube a Instagram, hablando de lo que pasó en marzo, creo que fue en marzo del 2022, luego de la pandemia, donde un buque en el puerto, en el canal de Suez, no maniobró bien y con muchos contenedores y bloqueó el canal, lo que hizo que prácticamente todo se parara por 6 días. Fue una locura. Pero no me quiero profundizar porque lo escuché medio de refilón y no quiero dar datos que no corresponden. Bueno, también en Telemundo 12, que también tiene su portal de noticias, habló de la lista de Bielsa. También, bueno, tenemos aquí que tuvieron a un joven de 20 años que estaba requerido por 2 asesinatos en Las Piedras. También el encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur, se va a aplicar este acuerdo provisionalmente a partir del 1 de mayo, anunció la Comisión Europea. Vamos a ver, y esto es lo que decía, chocaron un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de la Guardia de Nueva York. Murieron el piloto y el copiloto. Y bueno, la temperatura en estos momentos, Andresito, estuvo fresco, ¿no? Cuando llegó usted hoy de mañana. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Por sí o por no? Estaba fresco. Y lloviendo. Bueno, hay chubascos esporádicos. Las máximas serán entre 20 y 22 y las mínimas de entre 15 y 17. Obviamente hay un 30% de probabilidad de lluvia. Ya mañana no hay. Y bueno, ponerle que en toda la semana no va a pasar de los 24 grados. Por lo que tengo aquí, a las 14 horas es bueno para salir a correr en estos momentos, también es bueno para andar en bicicleta y bueno, y otras cosas más. La humedad sí es del 77%, el índice UV es muy bajo, obviamente, y bueno, el viento está tranquilo, por decirlo de una manera, 11 kilómetros en la hora. Bueno, el atardecer será a las 18:51, cada vez más temprano. Bueno, son algunos de los datos que tenemos. También, si ustedes lo desean, vamos a estar hablando de, por ejemplo, recomendar algunas series y algunas películas. También esta semana, la que viene, vamos a tener a nuestra cinéfila preferida, que va a hablar de los Oscars y va a hablar de otras cosas, porque bueno, ya quedó medio en el olvido. Pero bueno, no está mal poder conversar con ella de todo lo que dejó la entrega de las estatuillas. Desafío sobre olas, surfear la adversidad, es una de las películas que vamos a estar compartiendo y una breve reseña. También vamos a hacer algún comentario que tiene que ver con, por ejemplo, esto, la doctrina que la generación Z necesita oír. La generación Z se pregunta, a medida que explora el cristianismo, ¿qué hace que Dios sea diferente a aquello que me han rechazado? ¿Qué le parece? Y usted me está preguntando quiénes son los de la generación Z. Bueno, le voy a decir, generación Z, vamos a comentarle para que ustedes sepan de qué estamos hablando y en qué franja etaria es. La generación Z, o más conocida como los Centennials, son los que engloban los nacimientos de las personas que nacieron entre 1997 y 2012. Son los que llaman los nativos digitales hiperconectados
y creativos que valoran la autenticidad. Aunque bueno, enfrentan retos de mucha inestabilidad laboral, acceso a la vivienda y alta presión emocional, pero sí destacando su activismo social, la búsqueda de equilibrio entre vida y trabajo y la adaptabilidad. Obviamente, estos centennials son los nativos digitales porque crecieron ya con internet en el celular y bueno, ya utilizan la plataforma TikTok, Discord, son conscientes del cambio climático y la diversidad y también la justicia social, priorizan el bienestar emocional y el equilibrio entre el trabajo y descanso, a menudo son los que se estresan mucho, Andresito. Después, bueno, son los que buscan con los que quizás aparecen la palabra freelancer, ¿viste? Los que buscan empleos flexibles, son bastante creativos y valoran mucho el emprendimiento. Y tienen un consumo crítico porque valoran más la autenticidad que la imagen y prefieren un poco más las marcas responsables. Bueno, hay una doctrina, o sea, que la generación Z o los centennial necesita escuchar, porque a esa generación también hay que predicarle el evangelio. Bueno, eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Bueno, también vamos a estar hablando acerca de lo que pasó el fin de semana. Falleció Chuck Norris. ¿Usted lo conoce, Andresito? Hay muchos chistes acerca de él, era muy conocido. Pero bueno, ustedes saben que además de ser un ícono del género de acción y un campeón de artes marciales, siempre habló de sus convicciones cristianas, así que vamos a compartir con ustedes muchas cosas acerca de él. Nos vamos, ¿qué le parece, Andresito, a la pausa? Y mientras tanto venimos con ustedes hasta las 16 horas. Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés.
Como las hojas que caen, así se renueva tu fe. En este otoño, 91.5 Zoe Gospel Music te acompaña con música que alimenta tu espíritu y recordando que cada cambio es una bendición de Dios. Orlando quería cambiar al mundo, por eso decidió hacer carrera política. Reunió a sus amigos, hizo campaña y gastó una fortuna para colocar su foto en los barrios pobres. Aunque perdió las elecciones, cada día cientos de niños descalzos vieron su foto en la pared. Si en lugar de promoverse y buscar el poder, hubiese tenido la iniciativa real para ayudar a estos niños, ya habría empezado a cambiar el mundo. Porque dar cambia la vida. Estamos donde vos estás. 24 horas conectados. Descarga la app de Zoe 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. En medio de tantos problemas, surgen preguntas. Hay un lugar de esperanza donde Dios restaura familias, sana corazones y levanta vidas. Misión Vida para las Naciones te abre sus puertas en Avenida 8 de Octubre, 2335, Montevideo, cada domingo a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Y los martes, un tiempo especial de oración para las mujeres a las 15 horas y reunión de líderes a las 19:30. Dios tiene algo nuevo para vos. Ingresa a www.misionvida.org o escribí al WhatsApp 095-333-330. Misión Vida para las Naciones. Un lugar donde juntos alcanzaremos lo imposible. Ha llegado para quedarse la columna de César Vidal. Historiador, escritor y comunicador. Desde una cosmovisión bíblica, César Vidal aborda con sagacidad temas de actualidad. De lunes a viernes a las 21 horas por Zoe 91.5. Seguinos en Instagram, @ZoeFM915. Un remanso en la tormenta. Zoe. Una luz en el camino. Zoe FM. Radio con espíritu. Atención amantes de la música. Este 29 de marzo marquen sus calendarios porque no se pueden perder Legendarios. Desde Argentina, prepárense para vibrar con Rescate y Puerto Seguro. Y desde Uruguay, los electrizantes, Profetas Eléctricos y algunos de los 12 se unirán a la fiesta. La entrada cuesta 350 pesos. Una oportunidad que no podés perderte. Este es el único show en Montevideo que reúne a estas increíbles bandas. Asegura tu lugar y ven a disfrutar de una noche inolvidable. Estás en la sintonía de CXD 218, Zoe FM 91.5, Gospel Music. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar sos vos. Seguimos en Falta 1.
clamor que se hace canción y que está marcando una generación. Es lo que vamos a estar hablando junto con JD y la Cruz Music, que está junto con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, hola Pipe, Dios te bendiga. ¿Cómo estás tú? Todo bien, acá Pipo, todo tranquilo. Bien, todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, contame en qué lugar del mundo estás en estos momentos. Ahorita, Pipo, estoy en Miami, estado Florida, Estados Unidos. Excelente. ¿Y sos oriundo también de ahí o de qué lugar? No, nací en Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia. Excelente. ¿Y hace cuánto que estás ahí en Estados Unidos? Ya tengo aquí 7 años ya. Wow. ¿Fuiste por algo en particular o el Señor te mandó? El Señor me envió aquí, a este país. Y bueno, contame un poco cómo fue que empezó esto de la música en tu vida. Imagínate, Pipo. Yo soy un hombre que nací en el Evangelio. Mi mamá es pastora, se llama Nadezhda Mudafar. Yo vengo de la iglesia Peniel, Venezuela, en los Puertos Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia. Ahí nací, ahí crecí y ahí empecé a tomar mis primeros pasos en la música. En unos salones que teníamos en la parte de arriba, ahí teníamos un profesor de música que era un hombre de Dios que se llamaba Onésimo. Y ahí empecé mis primeros pasos en la música, con él allí, desde muy pequeño. Excelente. ¿Y también venís de familia cristiana? Sí, claro, mi mamá es pastora y toda mi familia es cristiana, gracias a Dios. ¿Y en qué momento te diste cuenta que Dios te estaba llamando a la música? Bueno, desde muy pequeño ya tenía mucha palabra, tenía mucha profecía, medios de profetas me hablaban, me decían que mi ministerio era la música, que tenía que desarrollar música, escribir canciones, componer canciones. Y bueno, hoy en día estamos ya haciendo eso, gracias a Dios. Bueno, decís que, bueno, en verdad, yo tengo acá que sos JD, ¿no? Pero en verdad no te llamás así, ¿no? Contame cómo surge esto de llamarte de esta manera. Sí, mi nombre es José Domingo, pero desde pequeño me llaman JD para abreviar la J de José y la D de Domingo. Ahí va. Sí, entonces... Uno pensó que era más complicado, que tenía algún trasfondo complicado, pero no, es sencillo. Sí, es sencillo, sí. Entonces todo el mundo me llama desde pequeño JD, todo el mundo. Y bueno, ese fue el nombre que colocamos entonces para que siguiera la tradición, pues, de todas las personas que me conocen desde niño. Ahí está, y con esto de la música no se te mezcló, viste que está JA también, no hubo alguna complicación, por eso no. No, para nada, porque estaba disponible el JD, entonces no hubo ningún inconveniente con eso. Bueno, decís que estás presentando entonces Quiero ver tu gloria, pero decís que no es solamente una canción, sino que es una oración, y me gustaría que me cuentes en qué momento nace ese clamor. Ok, Pipo, ese clamor nace de verdaderamente la necesidad que hoy en día tenemos de ver todos los problemas que estamos acarreando hoy en día a nivel mundial. Guerra, gente con confusiones de su género, delincuencias, todo lo que el mundo hoy en día está generando, ¿no? Y nosotros como cristianos nos sentamos y dijimos, ok, ¿qué podemos hacer?
vamos a clamar a poder ver la gloria de Dios, como lo hizo Moisés cuando llevaba al pueblo de Israel, que era tanto las ganas de Moisés de ver la gloria de Dios que olvidó que tenía la tierra prometida como promesa, ¿no? Y él se olvidó en su individualidad de humano y se le olvidó la tierra prometida, y lo que más le pidió a Dios en ese momento fue ver la gloria de él. Entonces, por ese mismo clamor y por lo que hoy en día estamos viviendo, fue que nos quisimos ir por este tema de querer ver la gloria de Dios, de que sea la gloria de Dios la que sane, la que pueda reconstruir el mundo donde vivimos. JD, contame, ¿cuál es la diferencia para vos entre cantar y ministrar en una adoración? Eso es muy profundo. Okay, la diferencia... Porque a veces uno canta, bueno, algunos pueden afinar, cantar, la verdad tienen una hermosa voz, pero bueno, ser adorador es otra cosa, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que todo cantante cristiano tiene que tener dentro de su asignación poder ministrar, porque verdaderamente ese es el fundamento de servirle a Dios, de adorar a Dios. A medida de que nosotros vamos desarrollando un evento y vamos cantando y podemos ir ministrando, ser un puente entre el cielo y la tierra, y poder nosotros ministrar el corazón de las personas que estén en ese evento, porque ese es el final. Ese es el final de todas las letras que componemos, de todas las estrofas, de todo el sentir de una canción, que lleve siempre un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, de amor, de reconstrucción, y un mensaje que acerque a las personas que escuchan nuestra música a los pies de Cristo. Bueno, y esta canción la haces con una colaboración muy importante. ¿Cómo fue que te unís a Luis Santiago? Que también hace tiempo que yo no escuchaba nada de él, y todos tenemos esa sensación de que es muy parecido a Luis Miguel. Sí, bueno, Luis siempre ha tenido que arrastrar eso, ¿no? Esa comparación con Luis Miguel. En realidad, a Luis lo conozco desde hace muchos años. La última vez que lo vi fue aproximadamente, lo estuve conversando con él hace aproximadamente como 28 años. Vi a Luis por la última vez que lo vi, y fue en un concierto en Maracaibo, en la Plaza de Toros, y fue algo que me impresionó, porque en esa noche habían varios artistas cristianos, varios cantantes, adoradores, salmistas, y uno se bajaba de la tarima y otro se subía a la tarima, pero el único que se arrodilló a orarle a Dios antes de poder hacer su presentación fue Luis Santiago. Uh-huh. Esas cosas a mí me marcaron como adorador, y se lo voy a contar 28 años después, imagínate. Yeah. Y le hice el comentario de que a veces uno en la vida hace actitudes, comportamientos que uno cree que nadie te está mirando, pero verdaderamente sí hay alguien que te está viendo, y sí estás transmitiendo esa reverencia a alguien que te pueda estar observando. Entonces, en esta canción quise llamarlo y contactarlo,
e invitarlo a que estuviera conmigo en esta presentación de este tema, por su corazón, porque es un hombre completamente de Dios, un hombre con mucha humildad, a pesar de que es uno de los cantantes cristianos más top. Yo siempre le digo, le echo broma, tú eres el más top que hay, por su voz y por todo el registro que él tiene, ¿no? Y lo quise invitar fue por eso, por su humildad, por su corazón a servirle a Cristo. Y bueno, lo contacté y fíjate, Pipo, que lo que más me sorprende es que cuando lo contacté, ya Dios le había dicho que yo lo iba a llamar. Yeah. Es algo que me sorprendió mucho. En una de las entrevistas que tuvimos que hacer para poder dar a conocer esta canción, él me cuenta eso, ¿no? Que Dios ya le había dicho que lo iba a llamar. Entonces, bueno, esas son las voluntades de Dios. Esas son las cosas que Dios hace. Y pues nada, aquí estamos sirviéndole a Dios como tiene que ser. Y bueno, ¿y qué considerás vos que Luis Santiago aportó musicalmente y espiritualmente? Por supuesto, Luis Santiago, como te lo dije ahorita, es un artista cristiano muy completo. Y también en la parte espiritual, claro que sí, en la parte espiritual aportó así, igual que yo, un 100% en todo. Es un hombre que está totalmente en línea con Dios, y cualquier proyecto donde él puede estar, su sacrificio, su reverencia, su personalidad, va a hacer que el proyecto tenga una función sutil y con mucha preparación para el servicio a Dios. ¿Qué te gustaría que pase cuando alguien escuche por primera vez Quiero ver tu gloria? Me gustaría que las personas que puedan escuchar la canción puedan tener un encuentro con Dios, puedan adoptar el criterio que nosotros tenemos como cristianos al escuchar una alabanza que clama lo que es ver la gloria de Dios, que la gente pueda sentir lo que nosotros sentimos y tomar identidad de que tenemos un Padre en los cielos al cual nos podemos comunicar con Él, hablar con Él y pedirle que se revele, porque no solamente es nuestro compañero, no solamente siempre podemos contar con Él en nuestras oraciones, en nuestro vivir, en nuestro diario, sino que también le podemos pedir que se revele para que todo lo que está pasando a nivel mundial pueda normalizarse. Ahí va. Justamente también hablas de una generación que quiere ver la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo ves? Porque muchas veces te dicen que la juventud está perdida y que esto y que lo otro, pero contame cuál es tu perspectiva. La juventud no es que está perdida, Pipo. Uh-huh. La juventud, yo pienso que está confundida. Tú sabes que el plan del enemigo siempre es destruir las generaciones venideras, ¿no? Okay. Y una de estas cosas las vemos reflejadas en tanta confusión. Hoy en día vemos jóvenes que nacen hombres y quieren ser mujeres, mujeres y quieren ser hombres. Estamos viendo a gente
niños prácticamente, adolescentes que quieren ser animales, ¿no? Que se caracterizan como un perro o como un gato. O sea, esas son cosas que nos llevan a nosotros a una urgencia de que tenemos que hacer más por ellos, porque el medio, el mundo, el enemigo los quiere destruir. Entonces, nosotros que nacimos en el Evangelio, que crecimos en el Evangelio, que hemos tenido una conducta normal, por decirlo de una manera, desde que nacimos hasta ahora, tenemos que aportar el máximo que podamos aportar a esa generación para que ellos también puedan tener una orientación dentro de los parámetros normales que Dios creó cuando hizo los cielos y la tierra. Excelente. JD, contame qué es lo que se viene para la Cruz Music después de este lanzamiento. Bueno, Pipo, se vienen muchas canciones más. Ahorita, el mes pasado, hicimos un lanzamiento de una canción que se llama Sublime Gracia. Es una canción que habla de la gracia de Dios, que a pesar de que a veces cometemos errores, Dios siempre con su gracia nos está respaldando. Ahora hicimos este lanzamiento de querer ver la gloria de Dios por toda la problemática que vemos en el mundo, ¿no? Ahorita, el 27 de este mes, ahorita el viernes a las 7 de la noche, viene un nuevo lanzamiento de una canción que se llama Desde la Cruz. Esta canción es por la temporada de la crucifixión de Jesús. Y esta canción trata de, tú sabes que cuando a Jesús lo estaban crucificando, él a su lado, él tenía 2 vagabundos. Pero hubo uno de los vagabundos que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y en ese momento, él le pidió a Jesús que lo perdonara, que le perdonara todos los pecados y que lo llevara con él a la diestra de su Padre, ¿no? Ahí es cuando Jesús le dijo que de cierto dijo que hoy mismo estarás conmigo a la diestra de mi Padre, ¿no? Entonces la canción es por ese tema de la crucifixión y sale ahorita el viernes a las 7 de la noche. Y yo sé que va a ser de bendición para el pueblo, porque todo lo que hacemos es una ofrenda a Dios y es para bendecir al pueblo. Excelente. JD, para terminar, si tuvieses que definir tu ministerio en una frase, ¿cuál sería? Amor. Muy bien. Sencillo, cortito, pero completo. Sí, amén, así es. JD, contame cómo hacemos para disfrutar. Ahora vamos a estar escuchando Quiero ver tu gloria, pero bueno, canal de YouTube, plataformas digitales, conocerte en las redes, ¿cómo hacemos? Ok, tenemos un Instagram que nos pueden conseguir como JD La Cruz Music. Jotta, J y la D aparte, JD La Cruz Music. Y tenemos un TikTok también como JD La Cruz Music. Tenemos nuestro canal de YouTube como JD La Cruz Music. Las 3 plataformas se llaman igual. Ahí nos pueden encontrar, ahí van a escuchar nuestra música. Y bueno, muchas cosas más. Todo lo que vamos a ir sacando lo pueden conseguir en el canal de YouTube y vamos a estar anunciándolos por las plataformas de Instagram y de TikTok. Excelente. Bueno, JD, muchísimas gracias por tu tiempo, el mayor de los éxitos para lo que se viene en este 2026.
Gracias, Pipo. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios bendiga grandemente al pueblo de Uruguay. Y bueno, sigamos en este camino, sigamos en el camino de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te mando un abrazo grande, JD. Nos vamos a disfrutar. Entonces quiero ver tu gloria de tu autoría. Vamos, Andresito. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad. Yo quiero ver tu rostro, en tu presencia habitar. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad. Yo quiero ver tu rostro, en tu presencia habitar. Te adoro, Cristo. Mi vida es para ti. Anhelo en tu presencia estar para toda la eternidad. La puerta está abierta y entro con reverencia hacia ti. Veo tus pies, Maestro, y me postro delante de ti. En el lugar donde me encuentro, siempre he anhelado estar. Que me recibas como olor fragante y por siempre adorar. Te adoro, Cristo. Mi vida es para ti. Anhelo en tu presencia estar para toda la eternidad. Tú eres mi refugio, mi roca y fortaleza, y nadie como tú, que me amaste sin fronteras. Tú eres mi refugio, mi roca y fortaleza. Nadie como tú, ay, que me amaste sin fronteras. Te adoro, Cristo. Mi vida es para ti. Anhelo en tu presencia estar para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. El diluvio de Noé fue global, con la finalidad de hacer encajar millones de años en las Escrituras. Muchos cristianos sostienen que el diluvio de Noé fue solo una inundación local en Mesopotamia. Pero esto no es lo que dice la Biblia. El Génesis nos dice que el agua cubrió aún las montañas más altas que estaban debajo de los cielos. Y enfatiza que todos los seres vivos que estaban sobre la tierra murieron, excepto aquellos que estaban en el arca. Si el diluvio fue local, ¿cómo fueron todas las altas montañas cubiertas de agua?
y cómo murió todo ser que estaba en la tierra. Los pájaros podrían haber volado a otros lugares y los animales y la gente podrían haber huido a un terreno más alto. Y recuerda que el diluvio de Noé duró por más de un año. Las inundaciones locales no duran tanto. La Biblia es completamente clara. Fue un acontecimiento mundial. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. Estás en la sintonía de CX 218, Zoe FM 91.5 Gospel Music. En medio de tantos problemas, surgen preguntas. Hay un lugar de esperanza donde Dios restaura familias, sana corazones y levanta vidas. Misión Vida para las Naciones te abre sus puertas en Avenida 8 de Octubre, 2335, Montevideo, cada domingo a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Y los martes, un tiempo especial de oración para las mujeres a las 15 horas y reunión de líderes a las 19:30. Dios tiene algo nuevo para vos. Ingresa a www.misionvida.org o escribí al WhatsApp 095-333-330. Misión Vida para las Naciones. Un lugar donde juntos alcanzaremos lo imposible. Hay muchos estilos de hacer radio, pero hay una radio con estilo propio. Zoe FM. Para llegar más lejos y volar más alto. Zoe FM 91.5. Atención, amantes de la música. Este 29 de marzo, marquen sus calendarios porque no se pueden perder Legendarios. Desde Argentina, prepárense para vibrar con Rescate y Puerto Seguro. Y desde Uruguay, los electrizantes Profetas Eléctricos y algunos de los 12 se unirán a la fiesta. La entrada cuesta 350 pesos. Una oportunidad que no podés perderte. Este es el único show en Montevideo que reúne a estas increíbles bandas. Asegura tu lugar y ven a disfrutar de una noche inolvidable. Durante más de 20 años, Enfoque a la Familia ha proporcionado información bíblica pero práctica acerca del matrimonio y la crianza de los hijos. Sixto Porras y sus invitados comparten historias sinceras y perspectivas alentadoras en cuanto a las mismas luchas enfrentadas por la familia de hoy. Lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 21:45 por Zoe FM. 91.5. Enseñar a los más pequeños a decidir su identidad sexual es como animarles a caminar de cabeza hasta que decidan qué harán con sus piernas. Protege a tus hijos, nadie más lo hará por ti. Internet nos permite estar más cerca tuyo. Conexión permanente. www.zoe.com.uy. Conexión permanente. A tu lado siempre. Comunícate vía WhatsApp 094-929-717 y desde el exterior 598-94929-717. Zoe FM, más cerca tuyo. En este
este tiempo de cambios, donde la naturaleza se prepara para un nuevo ciclo. 91.5 Zoe Gospel Music te recuerda que Dios hace nuevas todas las cosas. Sintonízanos y renueva tu esperanza. Seguinos en Instagram y Facebook, @Falta1Radio. Seguí nuestro podcast en Spotify, Falta 1 Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Falta 1 Radio. Para estar más conectados, www.zoe.com.uy. Nos falta algo. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Continuamos, amigos, y les quiero contar que Neymar está expresando su fe en medio de esta incertidumbre deportiva. ¿Por qué? Porque el futbolista brasilero, Neymar, volvió a manifestar públicamente su fe cristiana a través de sus redes sociales, en un contexto marcado por dudas acerca de su presente con la selección de Brasil y la posible participación en el próximo Mundial. Incluso él ya dijo que obviamente no es el Neymar de siempre, ¿no? Si va, yo creo que igual, no sé, Brasil tiene el lujo de poder llevarse a Neymar y que juegue 10 minutos y ya marcar la diferencia. Hoy el delantero publicó en la encuesta en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece arrodillado junto a una Biblia, acompañado por la cita bíblica Juan 13:7, que dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y obviamente el mensaje generó repercusiones entre sus seguidores, quienes interpretaron la publicación quizás como una señal de confianza en Dios en medio de esta situación personal, que es algo compleja. Él regresó para salvar a sus santos queridos, lo cual del descenso, lo cual logró y clasificó incluso a una copa. El tema que, bueno, la publicación no llegó ni a tener 24 horas y ya tiene todo un Uruguay completo, Andresito, porque tiene 3.5 millones de likes. O sea, de todo el Uruguay, hasta los niños recién nacidos que no tengan Facebook, de Instagram, le dieron like. El tema es que obviamente la fe no es un aspecto nuevo en la vida de este jugador. Incluso a lo largo de la carrera, Neymar expresó en varias ocasiones su creencia en Jesucristo y su dependencia espiritual.
incluso antes de muchos partidos, es de ir compartiendo mensajes pidiendo bendición y protección de Dios, reafirmando también su identidad cristiana. Este testimonio al público también produce, en medio de esta situación deportiva incierta, porque en algunos medios internacionales dicen que el entrenador brasileño decidió no convocarlo en esta última lista previa al Mundial debido a que el jugador no se encuentra en condiciones óptimas físicas, ¿no? Y el técnico fue claro a señalar que necesita al 100% a un jugador, ¿no? Dejando obviamente la puerta abierta para que Neymar pueda integrar la lista final si logra recuperar su nivel. Sin embargo, la ausencia de esta actual lista genera quizás muchas interrogantes acerca de la presencia de la Copa del Mundo, especialmente considerando que no juega con Brasil desde el año 2023, ¿sí? Y bueno, pero igual en este escenario la publicación del versículo bíblico adquiere quizás también un significado especial, porque bueno, la frase elegida remite quizás a una idea de que uno está en proceso o con procesos que quizás ahora no los comprendes en este presente, pero bueno, que tendrá quizás en un futuro tendrá algún sentido. Mientras tanto, el debate deportivo sí continúa, porque ¿qué haces? ¿Llevas o no llevas a Neymar? ¿Vos qué haces, Andresito? ¿Qué hacemos? Yo lo llevo. Pero bueno, por otro lado también es complicadísimo porque no está en condiciones. Es como una disyuntiva. Menos mal que no soy Carlos Ancelotti, eso lo tiene que resolver él. Pero bueno, la verdad que privarnos de tener el último mundial de Neymar. Bueno, también sus lesiones lo están persiguiendo. Bueno, les comentamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 094-929-717, @Falta1Radio en Instagram y también en YouTube. Y también Zoe FM 91.5 en YouTube para poder suscribirse al canal de nuestra emisora y estar al tanto de todas las emisiones que estamos haciendo diariamente. Bueno, habíamos hablado que este actor, maestro de las artes marciales y estrella de acción de Hollywood, murió a los 86 años tras haber sido hospitalizado en Hawái. Estamos hablando de Chuck Norris. Y yo vi la publicación de la familia de su fanpage porque lo sigo. Andresito, ¿usted lo seguía o no? Bueno, sí. Obviamente no escribió él. Tienen acceso y hicieron una publicación en Facebook. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales, aunque por el momento no se han hecho públicas tampoco las causas concretas del fallecimiento. Yo entiendo que tiene 86 años, pero estaba impecable físicamente, ¿no? El asunto es que el actor ingresó en su centro hospitalario el jueves pasado y su muerte se produjo poco tiempo después. Norris, nacido en Oklahoma en 1940, era una figura ampliamente reconocida tanto en la industria del entretenimiento como en el deporte marcial, donde había desarrollado una larga trayectoria antes de iniciar su carrera en el mundo del cine. Claro, aquellos que han hecho películas de este estilo, Chuck Norris es diferente porque debe ser de los pocos que en verdad sí era maestro de artes marciales. No es que la practicaban por causa de una película. Comenzó durante su servicio en Corea del Sur, que estaba destinado como parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y allí se formó en disciplinas como el Tang Soo Do y el Taekwondo, llegando a ser campeón mundial de karate en los años 60 y hasta creando su propio estilo, que se llama Chung Kuk Do. Fue por esa ruta que llegó a su salto del cine de la mano de Bruce Lee en la película El Camino del Dragón, que ya de paso le digo que si la quieren ver está en Amazon Prime, donde protagonizó una icónica pelea que lo dio a conocer al gran público, iniciando así una exitosa carrera también como estrella de cine en Hollywood de acción. Todo este currículo lo llevó a convertirse en la imagen de disciplina, fortaleza física y valores tradicionales, elemento que trasladó a muchos de sus papeles en el cine y en la televisión. Bueno, también hay algunos algunos chistes que, por ejemplo, decía que a Chuck Norris lo mordió una víbora, estuvo
5 días complicada, pero después murió la víbora. Porque uno lo tenía como algo malo, pero bueno, hay muchos chistes y muchas chanzas con la figura de Chuck Norris. Películas como McQuaid, El Lobo Solitario, Furia Silenciosa, Código Silencio o Delta Force tuvieron un gran éxito en el público a pesar de críticas divididas. ¿Sabe que todas estas películas las vi a todas en VHS con mi padre? Éramos mucho de ver Chuck Norris. Hasta que en estas actuaciones su llegada a la televisión se dio por la popularidad internacional por la serie Walker, Texas Rangers. ¿La vio, Andresito? Usted peina canas, Andresito, usted me parece que está ahí. El asunto es que yo también lo vi, yo también la vi en el canal 12. Una producción que se mantuvo durante 9 temporadas y más o menos fueron unos 200 episodios. Papeles que le hicieron de su imagen un héroe duro, solitario y con un gran sentido de justicia. Las nuevas generaciones lo conocen por convertirse en meme, siendo uno de los más popularizados en escala global. No hay mentón bajo la barba de Chuck Norris, sino hay otro puño, mencionan en algún meme, ¿no? Y este carácter cómico y de leyenda, establecido como una persona que puede con todo y con cualquier cosa, se extendió a Los Mercenarios 2, con Sylvester Stallone, donde él mismo afirmaba que una cobra real acabó muriendo tras varios días de agonía por haberlo mordido a él. El recientemente acontecimiento marca el final de una carrera que se extendió durante varias décadas y lo que lo convirtió también en un referente del género de acción. Pero no todo es eso. Andresito, míreme fijamente los ojos y escuche esto. Según El Heraldo, Norris se convirtió al cristianismo allá por el año 2010. ¿Qué hacía usted en el año 2010? Seguramente estaba inmiscuido en tanto, pero tanto pecado, que bueno, ni se acuerda. Pero bueno, el asunto es que Chuck Norris en el 2010 se quedó demostrado el deseo de ganar almas para el reino de Dios, y en ese entonces se dijo que Stephen Baldwin fue el responsable para que el actor conozca de Jesús. El medio también explicó que su esposa Jenna también fue clave para ayudarlo a establecer hábitos piadosos como la lectura de la Biblia y la oración. Ella lee todos los días la Biblia, detalló Norris acerca de su esposa en una oportunidad. Finalmente ella consiguió que juntos leamos la Biblia. Una vez que empecé, se convirtió en una rutina regular para nosotros. Y claro, imagínese la imagen de la disciplina. ¿Cómo no va a ser disciplinario a la hora de leer la Biblia? Escúcheme, ¿cómo no lo va a hacer? Y vos, Andresito, que no lees seguido 2 versículos bíblicos. Y yo, ni medio versículo bíblico. Pero imagínate, aunque Norris creció yendo a la iglesia, dice que aceptó al Señor como un niño y ganó inspiración en medio de una cruzada de Billy Graham, cuando era un muchacho joven. Sin embargo, su acercamiento real se le atribuye también fue gracias a su esposa. Según el medio Libertad Digital, Norris es famoso en Estados Unidos por simpatizar con el Partido Republicano, su perfil de patriota y cristiano evangélico a la antigua usanza. Y sí, metete con ese, ¿Qué me dice? Y bueno, y seguimos con este panorama porque, bueno, vamos a querer compartirles y recomendarles una película que se llama Desafío sobre olas, surfear a la adversidad. Es una película basada en la vida de Bethany Hamilton, que en un accidente pierde el brazo, un suceso que no solamente le acercó más a Dios, sino que también la destacó como una referente en el mundo del surf, aún con su discapacidad. Porque imagínense que yo, que tengo los 2 brazos, no me puedo mantener en equilibrio en una tabla de surf. Imagínense una persona como esta. Desafío sobre las olas, Soul Surfer, como se dice en inglés, cuenta la historia real de Bethany Hamilton, una joven surfista prometedora que ve que su vida va a cambiar radicalmente cuando pierde el brazo izquierdo tras un ataque de un tiburón. Enfrentada a un desafío inimaginable, Bethany decide seguir adelante con su pasión, que es el surf.
o si abandona su sueño para siempre. Con el apoyo de su familia y su profunda fe en Dios, su historia se convierte en un testimonio de superación y esperanza. En esta película no solamente se trata del regreso del deporte de Bethany, sino que también se adentra en temas profundos como la resiliencia y el valor de la fe en Cristo en medio de la adversidad. La película nos muestra cómo Bethany no se define por su tragedia, sino por su coraje y su inquebrantable confianza en el propósito de Dios. Aquí vemos la foto de la actriz que la interpreta y de Bethany. El mensaje más fuerte de Soul Surfer es que la verdadera fuerza viene del interior. A pesar de perder una parte importante de sí misma, Bethany encuentra un nuevo sentido a su vida a través de su fe, descubriendo que incluso en las mayores dificultades pueden ser superadas con determinación y confianza en el plan divino. Desafíos sobre olas nos recuerda que también en la vida no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Bethany Hamilton es un ejemplo claro. Con una mirada puesta en las cosas de arriba, podemos sobreponernos a cualquier circunstancia. La película también plantea una reflexión acerca de cómo Dios puede usar estas debilidades para hacer cosas extraordinarias. Al ver a Bethany que vuelve al agua con un solo brazo, desafiando las olas y la adversidad, no podemos evitar preguntarnos qué desafíos estamos llamados a enfrentar con la misma valentía. Desafío de las olas es mucho más que una película deportiva, sino que también es una historia acerca de la vida misma, sus obstáculos y cómo la fe puede darnos la fuerza necesaria para superarnos. Esta es una de las cintas que todos deberíamos de ver, no solamente por la historia impresionante real, sino que es también el mensaje de esperanza que transmite, ideal para los jóvenes adultos o algún joven que se la cree y quizás, no que se la cree, pero sí está practicando algún deporte, tiene alguna promesa y de repente se ve truncada por alguna lesión o algo. Bueno, es ideal porque trae también una profunda reflexión acerca de la vida, de la superación y también de la fe en medio de la tormenta. ¿Sabe en qué plataforma la encontramos, Andresito? Usted no me está dando bolilla y la verdad ya me estoy enojando. Está en Amazon Prime. ¿Cuándo va a tener su suscripción, Andresito? ¿Vio? Mírelo, porque la verdad que para mí... y a final de mes suben la segunda temporada de Casa de David, así que a mirarla. Y bueno, si tiene la posibilidad, bueno, yo sé que Netflix es la más popular o algo, pero acá Amazon Prime se las trae porque tiene muchísimas películas acerca de fe y espiritualidad, y de buenas películas. Andresito, nos vamos a ir a la pausa con buena música. También les contamos que nos vamos a quedar en sintonía de la 91.5 porque se viene el contenido de Vite y la canción del día. Y luego de Falta 1 viene Estación de Fe. Nosotros en vivo volvemos mañana a las 14 horas. Acuérdense que todavía queda mucha esperanza para Montevideo.
Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés. Hola, le habla Todd Nettleton y esta es La Voz de los Mártires. En el año 2018, Cuba experimentó un cambio importante en el liderazgo y muchos tenían la esperanza de que las condiciones mejorarían para los cristianos en la isla. Sin embargo, el gobierno sigue comprometido con la ideología atea del comunismo y ve a las iglesias como una amenaza para la revolución. Aún así, el personal de primera línea en Cuba celebró recientemente el bautismo de más de 100 creyentes. En medio de las amenazas y las muertes por el coronavirus, la iglesia en Cuba continúa, dice un trabajador de primera línea. Ore para que estos nuevos creyentes sigan creciendo en su fe y ore para que continúen haciendo avanzar el evangelio sin importar el riesgo. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en pom.org. Como las hojas que caen suavemente, déjate caer en los brazos de Dios. 91.5 Zoe Gospel Music, tu compañía en este otoño, llevando consuelo, esperanza y adoración al Creador. Seguinos en Instagram, @ZoeFM915. Comienza el día con música que deleita tus oídos, más la información que importa saber. Zoe en la mañana, Lunes a viernes de 8:30 a 11 por Zoe FM. Cuando sientes que faltan fuerzas, cuando sientes que alguien se llevó lo que más querías, cuando la noche sirve para recordar que dormir ya no es lo mismo, y cuando el mundo se hace tan pequeño, que lo que pase alrededor queda en un segundo plano, la iglesia sigue siendo un hospital para sanar. Forma parte. Atención, amantes de la música. Este 29 de marzo, marquen sus calendarios porque no se pueden perder Legendarios. Desde Argentina, prepárense para vibrar con Rescate y Puerto Seguro. Y desde Uruguay, los electrizantes Profetas Eléctricos y algunos de los 12 se unirán a la fiesta. La entrada cuesta 350 pesos. Una oportunidad que no podés perderte. Este es el único show en Montevideo que reúne a estas increíbles bandas. Asegura tu lugar y ven a disfrutar de una noche inolvidable. Iberoamérica está escuchando Zoe Gospel Music. Zoe Gospel Music. Emisoras asociadas e internet. Zoe Gospel Music. Zoe.com.uy. Estás en la sintonía de CXD 218, Zoe FM 91.5, Gospel Music. Seguinos en Instagram y Facebook, @Falta1Radio. Seguí nuestro podcast en Spotify, Falta 1 Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Falta 1 Radio. Para estar más conectados, www.zoe.com.uy. Nos falta algo. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos.
Artículos Byte. ¿Por qué América Latina aparece en las listas de persecución? La persecución religiosa en América Latina no siempre tiene rostro visible. Desde la selva hasta las ciudades, muchos creyentes enfrentan riesgos reales para no doblegar su fe ante el crimen, el Estado o la cultura dominante. A continuación, el artículo, escrito por Giovanni Gómez Pérez. En un mapa de las religiones del mundo, América Latina se ve como un gran bloque sólido, casi monolítico. Desde el Río Bravo, en México, hasta la Patagonia Argentina, se ve prácticamente un solo color. Según las estadísticas, más del 90% de la población en esta región se identifica como cristiana. A eso se debe que los latinoamericanos veamos iglesias por todas partes, que los presidentes de la zona citen la Biblia en sus discursos y que las festividades religiosas paralicen las actividades cotidianas. Bajo esta óptica, decir que resulta peligroso ser cristiano en América Latina parece absurdo, casi inverosímil, y si viéramos algunos datos al respecto, hasta pensaríamos que tienen un error. Sin embargo, al hacer zoom en el mapa y cambiar el filtro de la religión por la identidad cultural, la violencia y la presión política en la región, aparecen varias manchas rojas. Precisamente, eso hace el Ministerio Puertas Abiertas. En sus informes más recientes sobre libertad religiosa, 4 países del bloque religioso latinoamericano, México, Colombia, Nicaragua y Cuba, aparecen como zonas de alto riesgo para los cristianos. Esta paradoja es interesante. ¿Cómo es posible que en una de las regiones más cristianas del mundo sea precisamente la fe en Cristo lo que puede costarle la vida o la libertad a alguien? Ahora bien, si no vemos persecución en nuestra ciudad o región, ¿realmente existe? ¿Se están exagerando las cifras? Para entender este fenómeno, tenemos que dejar de pensar que la persecución es un problema lejano, que ocurre solo en iglesias y comunidades cristianas en Oriente Medio, o bajo el puño de hierro de gobiernos como el de China o Corea del Norte, y enfocarnos en lo que está pasando en nuestros propios contextos. Al hacerlo, encontraremos que la guerra en América Latina no es necesariamente de una religión contra otra, sino que es un choque contra estructuras de poder. Envuelve presión de grupos armados, control territorial, corrupción, crimen organizado, vigilancia estatal y regímenes que no toleran voces que no pueden controlar. Pero, sobre todo, nos daremos cuenta de que hay cristianos que terminan pagando un costo real por mantenerse fieles. ¿Qué entendemos por persecución? El primer paso para dimensionar este fenómeno es afinar nuestro concepto de persecución. A nuestras mentes vienen imágenes específicas: cristianos en un circo romano o extremistas quemando iglesias en Nigeria. Tendemos a buscar el conflicto binario: mi Dios contra tu Dios. Y como en Bogotá, en Ciudad de México o en Lima no vemos hogueras en las plazas, asumimos que aquí no hay persecución. Sin embargo, la persecución es un espectro que cambia de forma según el contexto. A veces es abierta y violenta. A veces es silenciosa y constante. En ocasiones aumenta y en otras disminuye. Ahora bien, los datos de persecución en nuestro continente dejan ver un patrón. La violencia aquí suele ser selectiva, es decir, no va contra una gran masa de cristianos, ni contra nuestra fe como identidad cultural general, sino que es una violencia dirigida. La abuela que va al servicio el domingo no es perseguida, tampoco el que lleva una cruz en el pecho como un simple adorno, pero sí lo es aquella persona cuya fe empieza a estorbar el flujo del poder de alguien. En América Latina hay 3 tipos de reyes que no toleran rivales: el crimen organizado, los estados autoritarios y la tradición tribal.
Cuando la fe cristiana desafía a cualquiera de esos tres tronos, cuando alguien dice, Cristo es el Señor, y eso se vuelve una lealtad real, práctica y pública, la respuesta es brutal. Hay presión, amenaza, cárcel y en algunos casos, violencia directa. Así pues, veamos cómo se manifiesta la persecución en cada uno de estos casos. La paranoia criminal. El crimen organizado es el poder más crudo y directo. Para aterrizar este tema, miremos el caso de mi país, Colombia, que tiene libertad de culto según su constitución y cuenta con una mayoría cristiana abrumadora, así que no debería haber ningún conflicto relacionado con la fe. Sin embargo, hacia las zonas rurales y selváticas encontramos verdaderas historias de terror. Por ejemplo, el 2 de julio de 2025 se encontró una fosa común en el departamento del Guaviare con 8 cuerpos. Mucha atención, lo último es la confirmación por parte de la Fiscalía General de la Nación del hallazgo de una fosa común en el departamento del Guaviare. Los detalles... Según algunos informes, 7 de ellos fueron identificados como líderes evangélicos y comunitarios. Al parecer, no murieron en un fuego cruzado accidental. Según las investigaciones, fueron interrogados y ejecutados. ¿Por qué una organización armada, una guerrilla o un grupo paramilitar haría esto con un pastor de un pequeño pueblo? ¿Qué ganaría con eso? Por un momento, veamos el mundo a través de los ojos de un jefe criminal. Para un grupo armado que controla un territorio, el control y el poder deben ser absolutos. Ellos deciden quién entra, quién sale, cómo se mueve la gente, quién vive dentro de su zona, qué se vende, quién puede hablar y quién no. En la práctica, ellos se convierten en la ley. Entonces, aparece un pastor que no solo predica sobre el cielo, sino que empieza a actuar en la tierra. Por ejemplo, crea una escuela de fútbol para que los niños y jóvenes no sean reclutados por la guerrilla. Predica contra el consumo de drogas, lo cual afecta el mercado local del cartel, y denuncia la violencia desde el púlpito, diciendo en voz alta lo que, por miedo, muchos tienen que callar. De repente, este líder religioso no es inofensivo, sino que se vuelve una competencia y un poder rival. Los expertos llaman a este tipo de conflicto paranoia criminal. Los grupos armados ven cualquier liderazgo social independiente como una amenaza existencial. Si el pastor tiene la lealtad de la población, el criminal no. Adicionalmente, en territorios disputados, un pastor puede ser confundido con un informante del Estado o con un colaborador del bando enemigo simplemente por tener influencia sobre la comunidad. Según Puertas Abiertas, entre 2023 y 2025, al menos 36 líderes cristianos fueron asesinados en Colombia y desaparecieron 18. No los mataron por sus posturas doctrinales o por alguna diferencia religiosa abstracta, sino porque su fe los impulsó a actuar en el mundo real, y esa acción desafió al poder. En México sucede lo mismo. Los cárteles operan con un alto nivel de control en vastas zonas. Si una iglesia intenta rehabilitar pandilleros o se niega a lavar dinero, se puede convertir fácilmente en un objetivo militar. Allí, la persecución es pragmática. Es una transacción de poder. Te alineas o te quito del camino. Pero para el cristiano que cree que su única lealtad es hacia Dios, alinearse con el crimen no es una opción. Por eso, muchas veces termina pagando un costo muy alto. La espada del César. Ahora veamos la situación en Centroamérica y el Caribe, específicamente en Nicaragua y Cuba. Allí, la amenaza no proviene principalmente de guerrillas o carteles en la selva, sino del Estado mismo. En estos países, observamos un fenómeno intrincado y preocupante. Organismos internacionales como la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional han clasificado a Nicaragua, Cuba y Venezuela como una tríada autoritaria en América Latina, destacando patrones paralelos de represión a la libertad religiosa. Según sus informes más recientes,
como la actualización de noviembre y el reporte anual de 2025, los gobiernos de dichos países aplican estrategias similares para restringir la libertad de religión o creencia, como el acoso a comunidades religiosas, la obstrucción legal, el favoritismo hacia ciertos grupos y el cierre del espacio cívico. Además, en la lista mundial de persecución de 2026 publicada por Puertas Abiertas, Nicaragua ocupa el puesto 32 y Cuba el 24 entre los 50 países con mayor persecución cristiana, con un énfasis en la presión contra líderes que no demuestran lealtad política. En estos contextos, el problema no es solamente si permiten que los creyentes se reúnan para practicar su fe, sino en un par de preguntas cuya respuesta puede ponerlos en riesgo o no. ¿A quién le debes lealtad? ¿Quién tiene la última palabra? En Nicaragua, la situación ha escalado desde las protestas de 2018. En los últimos años, el régimen de Daniel Ortega ha sido acusado de arrestos arbitrarios, exilios, cierres de iglesias y organizaciones religiosas, vigilancia constante y confiscaciones de propiedades. Se ha mencionado especialmente a la Iglesia Católica por mantener un rol más activo en la política, pero también se habla de presión sobre comunidades evangélicas y protestantes que han sido percibidas como disidentes. Tiempo atrás, entrevistamos a un pastor que lidera una congregación en ese país. Él presentó una perspectiva que rompe el estereotipo generalizado de una persecución abierta contra cualquier cristiano. Realmente todo eso tiene que ver con la política. Ha sido a la Iglesia Católica en específico porque ellos han hablado abiertamente en contra del gobierno. En Nicaragua no existe una persecución por predicar a Cristo y la verdad. A nadie lo están molestando por ser pastor, por tener reuniones de oración o en las iglesias. Aquí tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio, para salir a las calles. Luego, afirmó de forma contundente: se trata solamente de aquellos que la critican a la administración actual, sean católicos, judíos, musulmanes. En realidad, no hay categoría que importe. Al hablar mal del gobierno, de las políticas o hacer algún comentario en las redes sociales, te marcan. La frase "se trata solamente de aquellos que la critican" resulta clave para entender el rompecabezas. Por un lado, esta voz local sugiere que el conflicto no es primordialmente teológico. Al régimen no le interesa si crees en la Trinidad o tienes una Biblia en casa, sino la lealtad política absoluta. En un contexto donde se han desmantelado partidos opositores, prensa independiente y varias ONG, la Iglesia, como una de las pocas instituciones con capacidad de convocatoria y voz moral, se convierte en un foco de atención cuando desafía al poder. El cristianismo enseña una autoridad superior a cualquier gobernante y, cuando un sacerdote o pastor defiende derechos humanos, denuncia abusos o se niega a usar el púlpito para propaganda oficial, el Estado lo interpreta como traición. Ahí empiezan las represalias. Por otro lado, informes de USCIRF y Puertas Abiertas documentan que muchas de estas represalias a menudo responden a actividades motivadas por la fe, como llamados públicos a la dignidad humana, apoyo comunitario o rechazo a alinearse con el régimen. Esto provoca vigilancia, autocensura inducida, prohibiciones de procesiones y presión para que líderes eviten temas sensibles. Entonces, la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿esto es persecución religiosa e incluso un ataque a la fe cristiana en sí? ¿O es una represión autoritaria generalizada que afecta a los cristianos cuando su fe los lleva a disentir políticamente? En Cuba, la táctica predominante no siempre es un golpe directo, sino una asfixia burocrática y un control sutil. Las iglesias no registradas por el Estado son ilegales, y los líderes que discrepan enfrentan vigilancia, acoso, impedimentos para viajar o restricciones operativas. El gobierno prefiere evitar mártires públicos y fomentar el silencio a través del miedo y la autocensura. Aún así, se habla de hostilidad persistente contra cristianos que mantienen posturas disidentes basadas en su fe. En los casos de ambos países, la espada del César exige una lealtad que muchos creyentes reservan solo para Dios. Aquí,
aparece una tensión práctica para líderes y miembros de la Iglesia. ¿Hasta qué punto deben involucrarse en temas políticos o sociales para defender la justicia y los derechos humanos, buscando una transformación que refleje valores cristianos? ¿Cuándo es más prudente permanecer en las sombras, enfocándose en la predicación y el servicio, sin confrontar directamente al régimen, pero manteniendo una separación clara? Esta tensión entre la voz del pastor que afirma que hay libertad de culto mientras no haya crítica política, y los informes que documentan represalias cuando la fe se traduce en disidencia, deja abierta la interpretación. La traición a la sangre. La tercera capa quizás es la más dolorosa porque no viene de un cartel o un gobierno, sino que ocurre dentro de la propia familia o comunidad. Esto sucede, por ejemplo, en las zonas indígenas del sur de México, como Chiapas, y en partes rurales de Colombia, en donde la religión no es algo que haces en privado un domingo, sino que es la identidad misma de la comunidad. Estos pueblos se rigen por sus usos y costumbres ancestrales. La vida social gira en torno a fiestas patronales, a los rituales sincréticos y a las cooperaciones económicas para sostener las celebraciones de los santos del pueblo. Ahora, imagina que haces parte de una de esas comunidades. Creciste ahí, conocen tu nombre y apellido, tu historia y la de tu familia. Pero un día anuncias que te convertiste al cristianismo evangélico y tu vida empieza a cambiar. Ya no participas en las fiestas del santo, ya no compras alcohol para la celebración, ni das dinero para el ritual tradicional. Para ti es un asunto de conciencia, de obediencia a Cristo. Sin embargo, tus vecinos y familia no lo ven igual, sino como una ruptura del pacto comunitario, como un atentado contra la unidad del grupo. Lo perciben como una traición a la sangre. Hay muchos casos documentados de familias enteras en México a las que les cortan el agua y la electricidad, les quitan sus tierras o las expulsan físicamente de sus pueblos solo por cambiar de fe. Los niños son acosados en la escuela y en algunos lugares los templos son destruidos. Alicia, una niña de 10 años, resumió con tristeza su experiencia ante Puertas Abiertas con esta frase: los cristianos somos rechazados porque no seguimos las tradiciones. No vivimos como ellos esperan que vivamos. Lo más trágico es que a menudo el gobierno nacional